¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y hoy en Diálogos desde la Frontera tenemos una invitada muy especial que hace una doctora en lingüística dando educación en línea y esto relacionado con la inteligencia artificial. ¿Le suena como desconectado? ¿Qué le parece si se queda con nosotros y se lo vamos a explicar? Bueno, pues les presento a nuestra invitada hoy en Diálogos desde la Frontera, Jacqueline Bucio. Es doctora en Lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es subdirectora del área de bachillerato a distancia y cursos masivos abiertos en línea. Y bueno, trabaja en el diseño curricular de sistemas educativos híbridos y a distancia. Jacqueline, un placer que esté con nosotros hoy aquí en Diálogos. ¿A qué debemos que esté aquí en el Colegio de la Frontera Norte? Rocío, muchísimas gracias por esta atenta invitación y al Colegio de la Frontera Norte. Es todo un honor estar aquí y compartir. Tenemos dos talleres en esta ocasión. El doctor Maximino Matos ha coordinado estos dos talleres. Uno es sobre liberación de imágenes en Wikipedia, que si gustas después comentamos un poquito de qué es. Y el taller que tenemos el día viernes es sobre inteligencia artificial generativa y sus usos para la investigación. En el Colegio aquí de la Frontera Norte tienen una fuerte cantidad de investigación y obviamente la inteligencia artificial generativa va a impactar tanto a investigadores como lo que hacen los estudiantes. Y en ese sentido, el estar al día en cómo funcionan estas herramientas y cómo pueden apoyar la investigación o cómo no pueden apoyar la investigación es el objetivo de este taller que tenemos el viernes. Bueno, preguntaba antes de entrar a esta conversación, ¿qué hace una mujer con un doctorado en lingüística por la UNAM y con los estudios que usted tiene metida en esto de la educación a distancia? Y algo más, Jacqueline, sí. Ha sido un poco satanizado esto después de todo lo de la pandemia, que los niños, los estudiantes que estuvieron en ese sistema se retrasaron. ¿Qué tan cierto y qué tan mito es toda esta situación y qué tan útil es la educación a distancia? Bueno, esa pregunta para nosotros que trabajamos directo en educación digital, yo trabajo en la coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital y nuestro objetivo es llevar mejor educación para más. Y creemos que el medio en línea puede ser una vía para llevar esa educación. Por supuesto, la calidad es nuestro punto central. Dar clases en línea no es ponerse frente a una cámara de Zoom. Y esa es la gran diferencia entre lo que sucedió en la pandemia. En la pandemia, ante la emergencia, todos tuvimos que ponernos frente a una cámara, pero la educación a distancia, la educación en línea y los diferentes nombres con los que se le conoce, requiere mucho más tiempo, mucha más planificación. Hay metodologías específicas para diseñar todo un curso que nos puede llevar 1 mes, 2 meses antes de poder sacar un curso a los usuarios, a las usuarias. Y eso no sucedió en la pandemia. Entonces, de ahí creo que la percepción haya sido de esto no sirve, de me canso mucho frente a Zoom, porque no se trata de estar todo el tiempo frente a una pantalla, sino de planificar actividades que un estudiante pueda realizar en otros momentos y llegar a compartir al momento donde todos estamos en esta copresencia a la distancia, lo que se hizo en otros momentos, ¿no? Entonces creo que la percepción fue una diferencia de entendimiento entre lo que consideramos que es la educación en línea desde esta parte profesional. ¿Y cómo llegué a la educación en línea o a distancia? Pues yo terminé la licenciatura en letras y comencé a dar clases en bachillerato a distancia, que es un bachillerato muy interesante. El proceso de formación docente es intensivo y cada persona que quiere dar un curso ahí tiene que formarse con el propio curso que quiere dar y hacerlo en línea, hacer las actividades y aprobar con un promedio mínimo de 8. De esa manera tenemos justamente la sensación, el feeling, ¿verdad?, de cómo se vive ese curso para nuestros estudiantes y podemos responder sus dudas de mejor manera porque lo hemos vivido antes ya nosotros. Al comenzar a darme cuenta de lo que implicaba, el esfuerzo que implica poner un curso de literatura o de redacción, de escritura en línea, me di cuenta que era todo un camino que además necesita mucha gente, necesita mucha profesionalización. Y llegó la pandemia y es esta prueba de que no estábamos del todo preparados, ¿no? Nosotros porque trabajamos en cursos a distancia específicamente con el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la UNAM,
pero no era así en el resto del país. No me gusta mucho hablar de números porque prefiero más la calidad, pero me imagino que hay un gran número de personas que se adhieren a esto. Es una gran ventaja. Miles, absolutamente. Y tenemos muchos retos también, por ejemplo, el abandono. Es cierto que en educación en línea tenemos problemas de no poder llegar a la conclusión. Llega a más la educación, pero necesitamos esforzarnos cada vez más en llegar a cerrar el ciclo de la graduación. Eso es un reto también de la educación a distancia, es verdad. Ah, sí. Y bueno, en todo esto, yo sé que vamos a tener muy poco tiempo y que usted está de visita, o tú estás de visita Por favor. Aquí, pero bueno, ¿cómo entra Wikimedia en todo eso que tú lo diriges? Absolutamente. Yo formo parte de la mesa directiva desde el área de educación y con ellos he descubierto una comunidad. Esto es un cargo voluntario. Comencé editando Wikipedia ya hace muchos años, 2012, 2013, y me fui relacionando con la comunidad wikipedista, que son una comunidad activa, viva, plural. Hay personas de todas las mentalidades políticas y de todas las opiniones. Y a veces nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo porque editar Wikipedia requiere siempre tener una verificación a la mano. Y eso nos hace poder comunicarnos y colaborar. No importa lo que pensemos, sino dónde está la evidencia de por qué queremos cambiar un artículo de Wikipedia. Y si tenemos una evidencia y usamos un tono neutral, y tenemos internet y una laptop, ¿verdad? Una computadora, en ese sentido todo el mundo puede editar Wikipedia. Por supuesto, todavía hay una gran brecha. Si uno no cuenta con esa red o con esa laptop, todavía no es posible. Pero si se cuenta con ello, Wikipedia, que es la enciclopedia mundial más consultada, solo le ganan unas páginas porno, que se consultan muchísimo, ¿verdad? Google, por supuesto, que es el gran buscador. Pero cuando uno necesita verificar algo, pues va a Wikipedia. Y Wikipedia se mantiene gracias a la colaboración de mucha gente que le gusta editar Wikipedia voluntariamente. Y aparte está muy actualizada. O sea, tú buscas en alguna biografía algún dato que acaba de pasar hace 1 o 2 días y ya está incluido, ¿no? Totalmente. Entonces, eso sí, lo consultamos la mayoría mucho. Jacqueline, y bueno, dentro de todo esto que nos cuentas, qué interesante. Bueno, es evidente que la educación es tu tema. Así es, fue una desviación hacia esta parte educativa. De hecho, estoy buscando formarme más justamente en el área educativa. Siempre he sentido que es una patita y estoy en el proceso de estudiar una segunda carrera en ese sentido. Porque, claro, las nuevas tendencias, la parte pandémica nos cambió el escenario y ahora la inteligencia artificial generativa, que viene realmente a ser un parteaguas en cómo tenemos que percibir la educación, en cómo ofrecerla, en cómo llevarla y cómo garantizar que alguien está aprendiendo para fines de certificación, por ejemplo, cómo vamos a poder hacer esto. Y si bien la inteligencia artificial generativa presenta muchos retos, también presenta grandes oportunidades. Y creo que estamos en el momento de valorar y de aprender, porque todos llegamos a la inteligencia artificial generativa en este momento en cero, no existía. Entonces, por ejemplo, para hacer el curso que desde este equipo de bachillerato a distancia IMUC estamos ofreciendo en la plataforma Coursera, tuvimos que juntarnos 4 disciplinas. Nuestra directora, que es psicóloga educativa, un experto, el doctor Adrián Sarmiento, en inteligencia artificial, un ingeniero en sistemas, nuestro coordinador del bachillerato, el maestro Marte Razas, y una servidora lingüista. Y entre los 4 tuvimos que pensar en aplicaciones pedagógicas de esto, entender cómo funcionaba la inteligencia artificial. Adrián nos explicaba, esto no es así, esto sí se puede, esto funciona de tal manera por esto. Y desde la educación y la lingüística veíamos cómo podríamos aprovechar ese potencial. Entonces ese curso creo que es una buena oportunidad. Voy a tener que hacer pausa. Vamos a hacer pausa y vamos a regresar con más de esta conversación con Jacqueline Bucio.
Bien, pues retomamos esta conversación, Jacqueline, y hablamos de inteligencia artificial y todo el uso positivo que se le puede dar en todo esto del conocimiento, la absorción de este método rudimentario de hacer fichas, todo este conocimiento, ¿cómo lo podemos interpretar, usar en forma positiva, cómo beneficiar al educando, porque hay también ciertos vicios, ¿no? Ciertas Claro, cosas. totalmente, ¿no? Es un impacto que todavía no dimensionamos. Y aquí acotar a que nos estamos refiriendo a esta inteligencia artificial generativa, que es la que está al alcance de todos, que cualquiera puede usarla, incluso nuestros estudiantes. Entonces estamos en un momento en que hay que, uno, saber cómo funcionan estas herramientas como docentes, conocer cuáles son sus alcances, cómo producen lo que hacen, porque además no son solo de texto, hay texto a texto, pero hay texto a imagen, texto a video, texto a juegos completos, texto a cursos completos, texto a presentaciones y una amplia gama que no va a ser sino extenderse. ¿Cómo podríamos integrar eso al aula para la docencia y después para la investigación? Para la docencia creo que tenemos que cambiar efectivamente estos modelos de evaluación e integrar lo que están obteniendo nuestros estudiantes en la manera de evaluar, es decir, las van a usar, creo que de eso tenemos que asumirlo. ¿Cómo podemos modificar nuestro criterio de evaluación para que ese uso también cuente un uso crítico de estas herramientas y tenga un espacio en los productos que van entregando? Es decir, ya compartieron el resumen que hicieron rápidamente en ChatGPT, pero una revisión de qué les pareció ese resumen, alguna forma de evaluarlo, de contrastarlo con otros, lo que obtuvieron otros colegas, otros compañeros, y hacer usos críticos de la herramienta creo que puede ser un primer paso. Es algo que trabajamos, por ejemplo, en este curso de inteligencia artificial generativa en el aula. Como docentes, eso, cambiar estos criterios de evaluación. Y luego hacer una serie de lineamientos. Estos lineamientos para el principio de la clase, decir, a ver, las reglas del juego son estas, aquí se puede usar inteligencia artificial de determinada manera. Y eso es lo que vamos a hacer en el semestre. No se puede usar de esta otra manera. Esto con respecto a la docencia y con respecto a la investigación. Hay otras herramientas que son más acotadas en cuanto al corpus que podemos manejar. ChatGPT es una interacción muy sencilla, pero sabemos que a veces alucina, como se dice en estos términos, y genera respuestas que no son ciertas. Entonces siempre tenemos que verificar lo que está diciendo. Hay otras herramientas que se especializan mucho más usando estos grandes modelos de lenguaje en corpus más acotados como artículos académicos. Y en ese sentido lo que mencionabas de las tarjetitas, ¿verdad? Que hacíamos todo tomar nota, tomar la ficha bibliográfica en unas tarjetitas hermosas, pero que nos llevaban muchísimo tiempo. Con estas herramientas es posible extraer esa información de manera inmediata. Por ejemplo, imagina que tienes 40 artículos y quieres saber qué metodologías se usaron, pues antes íbamos uno por uno extrayendo eso. Hoy podemos compartirlos con una de estas herramientas y extraer las metodologías de cada uno de los artículos en un segundo, ¿verdad? En ese sentido, no sé si la pregunta, ¿qué te parezca? Pero entonces, ¿hay mejor preparación? ¿Está más completa esta preparación? Y en el ámbito de la investigación, y habiendo lo que tú acabas de decir, 40 artículos que se hayan escrito sobre este tema, ¿verdad? O 40 ensayos que se hayan escrito sobre el tema, sobre todo los académicos, los investigadores, bueno, es una herramienta impresionantemente útil. Es útil y tenemos que verlo también con el ojo crítico. Hablemos primero de lo útil. En efecto, en la investigación creo que va a cambiar mucho esta forma de investigar, por lo cual todo investigador debe estar consciente de que eso puede suceder pensando en alumnos asesorados, ¿no? en tutorados, que estas herramientas están al alcance para hacer eso. Otra vez, hacer lineamientos de investigación, cómo las universidades van a permitir la elaboración de tesis que utilicen estas herramientas, cuáles van a ser los criterios para hacerlo transparente, para que todo el mundo sepa que esto se usó. Pero en eso están trabajando, creo, en este momento las instituciones, en hacer este tipo de lineamientos, en cursos de formación, para conocer cómo funcionan las herramientas. Desde el otro lado de la parte crítica, creo que si bien son herramientas útiles, uno, no hay que dejar de verlas como herramientas. El ser humano sigue pensando y elaborando esta idea original. De hecho, la originalidad es algo que ahora va a ser muy valorado, porque justamente esas ideas originales que aportan la investigación y estos investigadores, por ejemplo, del COLEF, es invaluable. Eso no tenemos que perderlo. ¿Cómo, después de esta etapa reactiva de estas herramientas, aprender a usarlas, verlas y más o menos tener idea del potencial, tenemos que pasar a una parte crítica, a una parte de estudio teórico
de qué pasa con el estudio con estas herramientas. Y a lo mejor decimos que las tarjetitas son más efectivas, ¿verdad? De eso no lo sabemos hasta que no pongamos empíricamente la investigación al servicio del conocimiento. Al servicio del conocimiento y bueno, hay en estos momentos muchas áreas de investigación que, como tú acabas de señalar, 40 artículos, hay áreas de investigación que ya se investigaron, ya se volvieron a investigar, desde todos los ámbitos, y sin embargo hay puntos nuevos. Claro, siempre va a haber puntos nuevos. ¿No? Siempre podemos ver el paso del tiempo, la experiencia nos va haciendo seres que podemos interpretar de nuevas formas todos estos datos. En eso se basa la investigación justamente, en estas perspectivas que vamos teniendo frente al tiempo. Entonces yo creo que vamos a tener un largo camino para... Y también en ese sentido, con tu experiencia, con lo que tú has trabajado, pues vamos a tener también una clase muy diferente de docentes. Muy diferente, muy diferente. La formación docente efectivamente tiene que cambiar y a mí me encantaría ver una formación docente que privilegiara la docencia antes de lo técnico. Como decía, aprender a usar las herramientas es vital, es esencial, es importante. Pero la integración pedagógica, eso es otra manera y varía también si se trata de estudiantes más jóvenes, niños, ¿no? Aprendemos de diferente manera. Yo me desenvuelvo en el ámbito del bachillerato y la educación superior, especialmente en el trabajo con adultos, pero eso cómo sucede en etapas más tempranas, yo desconozco cómo va a impactar en eso. Ahí tenemos también un gran, en qué momento, a qué edad es necesario, útil, pertinente, eso nos tendrán que decir los psicólogos educativos efectivamente con investigación, cuál es el mejor momento para empezar con estas herramientas. Y cuando llegamos a la parte de adultos, pues sí, va a cambiar mucho la docencia y la forma de estudio, la forma de tomar apuntes, la forma de guardar las notas, la forma de transmitir los contenidos que queremos proporcionar y la forma de los productos que elaboran tanto docentes como estudiantes. Entonces esperamos grandes impactos en esta formación docente. Y sobre todo la parte de decir van a ser profesionistas, investigadores, técnicos mucho mejor preparados. Esta es la parte que no podemos negar, no podemos voltear la cabeza hacia prohibir las herramientas porque saliendo las van a necesitar. Así es. Esa es si nos negamos a ellas, no vamos a estar formando a nuestros estudiantes para lo que van a encontrar inmediatamente al egreso, inmediatamente al contacto con empresas, con oficinas, con más investigación que está allá afuera y que inevitablemente va a integrar estas herramientas a la velocidad que están avanzando además. Sí, a la velocidad que están avanzando. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, pero me quedé pensando también con esta necesidad de mayores espacios, de aulas, de todo este tipo. Bueno, estamos hablando de algo que va a ocurrir, ¿no? Que tiene que ocurrir. Absolutamente. Bueno, vamos a hacer pausa y regresamos con más de esta conversación el día de hoy en Diálogos desde la Frontera. Bien, pues vamos, ahora sí que digo, lástima que ya se va a terminar esta conversación con Jacqueline Bucio, a la cual no sé cuándo vamos a tener el gusto de volverla a tener aquí en las instalaciones del Colegio de la Frontera. Dos preguntas. Una, no sé si puedes profundizar en lo de Wikimedia, porque me llamó la atención en un material que estaba viendo tuyo,
del uso de la imagen en libros y todo esto que me parece muy interesante. Y lo segundo, aprovechando que estás aquí, ¿cuáles serían, por así decirlo, tus consejos más importantes dentro de la incorporación de la inteligencia artificial? Todas estas herramientas que digo, bueno, como tú anotabas hace rato, si yo las hubiera tenido cuando estudié, quién sabe cómo podía aplicarlas, ¿no? Pero ¿cuál sería en ese sentido tu enfoque? Totalmente, empezando por esto último. Lo primero es aprender a usarlas. Creo que es zambullirnos, y de hecho el curso que te comentaba está hecho así, son 4 semanas, pero las primeras 2 están hechas para zambullirse en las herramientas, para ver qué hacen. Y notamos en los foros que los docentes entran con mucho miedo. Es decir, yo no entiendo la inteligencia artificial, pero lo que salen diciendo al final es: ya entendí de qué estaban hablando mis estudiantes y ahora sí ya me siento a su nivel para platicar y para proponerlas e integrar, si es que se requiere integrar, a la clase. Entonces, quitar este miedo es uno, y zambullirse en experimentar, porque es muy sencillo, es lo que decíamos, hablarle a una herramienta en lenguaje natural y pedir las cosas que uno quiere es de lo más sencillo que hay. Entonces, complicado no es, y por eso está ahora al alcance de todos. Después, establecer estos lineamientos de trabajo, sentarnos a redactar 10 puntos de cómo sí podrían usarse estas herramientas, para que nuestros estudiantes, y si lo podemos negociar con el grupo, mejor, es decir, que sea algo consensuado, porque no todos los estudiantes quieren usar las herramientas así, también saben que van a salir al mercado del trabajo y también saben que tienen que aprender. Entonces, poner esto en la mesa, ponerlo a debate, una elaboración de lineamientos consensuados sería ideal. ¿Para qué queremos usar estas herramientas y cómo mejoran el trabajo? Y 3, cambiar la evaluación, cambiar la forma en la que evaluamos y hacer muy claramente para todo el grupo una demostración de que esa consulta, esas herramientas tiene algún puntaje siempre y cuando se haga con un uso crítico. Entonces, esos 3 puntos creo que son vitales para todo docente, y seguirnos formando. Eso sin duda es... Sí, ¿verdad? Seguir la preparación. Jacqueline, y en cuanto a Wikimedia, es una convocatoria muy interesante en donde puede participar todo el mundo. Cualquier persona, y se enriquece, ¿no? Totalmente, y se sigue enriqueciendo. Lo que vamos a hacer el día de hoy por la tarde es liberación de imágenes. Se le llama liberación en el argot wikipedista a donar una imagen, esas que sacaste en tus vacaciones pasadas, por ejemplo, y que tienes en el teléfono y que a lo mejor ahí se van a quedar, pero que era una vista preciosa de un monumento que viste en tu viaje. Esa foto puedes liberarla y donarla, porque alguien puede hacer un uso educativo de ella. Y cuando la donas y la liberas, le das permiso a otras personas que consultan Wikipedia, de usarla. Lo que vamos a hacer en este taller hoy por la tarde es donar plantas de comunidades indígenas. A veces no hay fotos de esas plantas, y sobre todo describirlas con sus nombres en lenguas indígenas, por ejemplo. Y eso aporta y enriquece el material multimedia que hay en Wikipedia. Entonces, es una colaboración comunitaria para hacer más información. Y un tema tan hermoso, tan rico, sí, y tan ignorado. Totalmente, y podría ser más rico porque estábamos pensando hacerlo de comida, pero en esta ocasión el tema se quedó con plantas. Tal vez en un futuro taller de liberación sea comidas tradicionales, comidas de comunidades indígenas, descritas en lo que lleva. Y hay algo muy bonito en la página el proyecto de Wikipedia que alberga las imágenes, se llama Wikimedia Commons. Cuando uno sube la imagen tiene oportunidad de ponerle unas etiquetas para decir, a ver, este es el granito de maíz, esto es el chile ancho, esto es el chile, y describirlo tanto en español como en la lengua. En la lengua original. En la lengua original. Entonces, este material es lo que vas a trabajar. Y igual sí, con ese tema, pues, olvídate, o sea... Todo podemos trabajar, sí. ¿no? Sí. Y bueno, hablaste de las comunidades indígenas, en esta necesidad de incorporar todo el conocimiento y la sabiduría que ellos tienen a nosotros, ¿no? Absolutamente. En Wikipedia es muchas Wikipedias. Hay Wikipedia en español, en inglés, en francés, hasta ahorita unas 347 Wikipedias, y cada una es diferente porque la editan y la cuidan hablantes de esas lenguas. Pero hay como 6.000, 7.000 lenguas, entonces hay muchas Wikipedias que faltan. Esas Wikipedias que se están formando están en algo que llamamos incubadora. Por ejemplo, la Wikipedia en maya está en incubadora. Ya hay una gran cantidad de artículos, pero no hay editores de maya que estén trabajando activamente. Y ese es un requisito para que esa Wikipedia en maya salga de la incubadora hacia poder consultarse por todo el mundo. Se puede ver, pero no está todavía, digamos, liberada hacia estas Wikipedias que ya están formalmente. ¿Cómo te imaginas, Jacqueline, antes de despedirnos,
todo este ámbito dentro de 5 años? No, bueno, por ejemplo, la Fundación Wikimedia tiene ahora muchos debates sobre la inteligencia artificial generativa y su influencia justamente en Wikipedia. Cómo conviven la generación de contenido con estas herramientas y los artículos en Wikipedia. Hay parte de la comunidad que no está de acuerdo con usar estas herramientas y otra parte va a tratar de incorporarla. Entonces veremos los resultados de este debate, de si se incorporan, por ejemplo, estos dos temas de los que hemos estado hablando, y una docencia realmente renovada. Eso esperaría yo, que como docentes estemos abiertos a este gran cambio y bueno, que veamos nuevas formas que vienen, pero sin perder esta parte crítica, Rocío. Creo que sí es muy importante sentarnos a recibir, pero nunca perder el espíritu de poner en la silla de los acusados a estas tecnologías en el ámbito de que extraigamos lo mejor de ellas y no perjudicar nuestros aprendizajes y seguir siendo personas creativas. Muy bien, Jacqueline, pues de verdad que muchísimas gracias. Creo que los talleres que vas a dirigir aquí en el Colegio de la Frontera Norte van a ser muy exitosos. Y bueno, pues cuando puedas regresa. Muy honrado, porque tienes mucho de qué platicarnos. Muchas gracias, muy honrado de estar aquí. Y te agradecemos mucho. Y bueno, antes de despedir el programa, decirles que bueno, pues los invitamos a que visiten nuestras plataformas, en donde están todos los programas a disposición y por supuesto que hemos realizado con Jacqueline Bucio. Todas las plataformas del Colegio de la Frontera tanto están en Spotify, en YouTube y todo lo que es la librería, todos los materiales que muchos son gratuitos, también los invitamos a visitarlos. Y yo quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible este programa, a Óscar Ochoa, a Jaciel Montes, a Leonardo Barajas, a Rafael, a Fabiana Ayala, a Stephanie Gutiérrez, a todos que hacen posible este programa. Lo invitamos a que nos acompañen en el próximo Diálogos desde la Frontera.